A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Y nos postramos delante de ti, Señor, y te exaltamos con nuestra alabanza. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono
me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Es más, al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Y una vez más, tu nombre es el vencedor. Muy buenas tardes, muy buenas
o días o tardes para nuestros hermanos que nos escuchan, que nos sintonizan a través de este medio. Estamos transmitiendo hoy domingo 16 de agosto del año 2020. Este es el programa dominical de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos en San Luis Potosí. Damos la más cordial bienvenida a quienes nos sintonizan, a quienes nos observan a esta programación. Tenemos para este domingo la lectura de la palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. Esta lectura dice de la siguiente manera: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Esta es la porción bíblica de este domingo. Está en Zacarías capítulo 3, del 1 al 5. Una vez más, damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos, hermanas que nos sintonizan a través de este medio. Deseamos que el Señor les bendiga y que la programación de este día pueda ser de bendición para todos ustedes. Vamos a orar para pedirle al Señor su bendición para esta transmisión. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por tu cuidado y tu protección hasta ahora. Gracias, Señor, por tus provisiones. Gracias por tu sustento. Y, Señor, te rogamos, Padre, porque a través de este medio, Padre, palabra pueda ser predicada, pueda ser expuesta, Padre, de manera, Señor, que alimente nuestra fe, Señor, de alimente que avive, Señor, nuestra fe en ti, Padre, y que nos ayude a seguir transitando en esta senda, Señor, complicada en el sentido de salud, Señor. Te pedimos, Padre, porque nos des entendimiento, abra nuestro entendimiento, abra nuestro discernimiento y que podamos recibir la palabra tuya que en este domingo será expuesta, Padre. Gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos, hermanas, a nuestros amigos, personas que nos observan o que están recibiendo este mensaje. Te pedimos porque, Señor, hables a nuestros corazones, Padre, y que podamos estar atentos y recibir tu palabra, Señor. Gracias. Pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Bendecido día para todos y cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice así en 1 de Juan 3:1: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.
Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Buenas tardes, qué bueno que nos están escuchando una vez más en este domingo y saludos a todos mis hermanos, a aquellos que nos escuchan por primera vez. Bueno, pues es la Iglesia Evangélica Los Peregrinos de aquí de San Luis Potosí y estamos para servirles. Queremos seguir con esta serie de predicaciones y el título del sermón de hoy es un título muy de acuerdo a lo que queremos expresar, y ya en la lectura bíblica que se hizo aparece esta frase: tizones arrebatados del incendio. Y eso es lo que tú y yo somos si hemos sido salvados por el Señor, rescatados por el Señor. Somos esos tizones arrebatados del incendio. El domingo pasado, mis hermanos, estuvimos contestando 3 preguntas. Yo espero que por ahí mandes tu tarea y podamos estar checándola. Y las 3 preguntas hablaban de nuestro tema general que estamos viendo. Primer pregunta era: ¿existe la guerra espiritual? Y la respuesta, pues, tú me la vas a enviar. ¿Qué reacciones se perciben sobre la guerra espiritual? También eso es lo que vimos. ¿Y cuál debe de ser nuestra posición en cuanto a la guerra espiritual? Eso fue lo que vimos el domingo pasado, así que te invitamos a que puedas ver la predicación si no la vistes, y si no, bueno, síguenos en todas estas predicaciones que estamos haciendo para poder edificarnos como creyentes, para poder proclamar la palabra del Señor y sobre todo, haciendo esto, glorificar a Dios. Hoy vamos a comenzar refrescando nuestra memoria en cuanto a nuestra posición en el Señor Jesucristo. Así que vamos a recordar primero cuál era nuestra posición antes de nuestra conversión. Vamos a ver en dos puntos: lo que es antes de nuestra conversión y después de nuestra conversión. Porque seguramente nos habrá pasado, como a ti como a mí,
que solo después de la conversión y a medida que vamos creciendo en el Señor en fe, podemos comprender realmente cómo fue esto, cómo sucedió esto, cuál era nuestra verdadera situación antes de convertirnos. Porque antes de convertirnos, mi hermano, mi hermana, no teníamos ni noción de nuestro peligro en esta guerra espiritual. Creíamos que íbamos muy bien por la vida, con algunos problemitas pequeños, pero solucionándolos. Pero básicamente, mi hermano y mi hermana, éramos los dueños de nosotros mismos. Nos guiamos por nuestros sentidos, hacíamos nuestra buena voluntad y vivíamos como un compositor de una canción muy vieja. El compositor es Paul Anka y casi ha sido un himno a este estilo de vida. Se llama el canto A mi manera. Así vivíamos cada uno de nosotros, a nuestra manera. Pero no comprendíamos en realidad las enormes ataduras espirituales que nos esclavizaban. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra, pero también en esto vamos a estar contestando 3 preguntas y esa es la tarea para esta predicación. La primera pregunta es, ¿cuál era nuestra posición antes de la conversión? Y esto va a estar en el primer punto. La segunda es, ¿cuál es nuestra posición después de la conversión? Que va a ser en el segundo punto. Y al final vamos a completar una frase que dice, si tú sabes muy poco de y hay 2 espacios, en tu vida cristiana es muy probable que también sepas muy poco de lo que es, y hay una línea también para que pongas ahí la frase. Así que vamos a empezar, mi hermano y mi hermana. Qué bueno que estás con nosotros. Nos da mucho gusto que nos estés siguiendo. Y el primer punto, para que también puedas contestar la primera pregunta. Nuestra posición antes de nuestra conversión. Y esto, mi hermano, es un problema, sobre todo para los que han nacido en una cuna cristiana. Esto se hace difícil. Normalmente mis hijos han nacido en una cuna cristiana, entonces no pueden a veces diferenciar mucho, pero la Biblia es clara. Nosotros los que venimos no de cuna cristiana sabemos bien algunas cosas de nuestra posición antes de nuestra conversión. Pero la palabra de Dios nos dice antes de que pertenecíamos al Señor, antes de pertenecer al Señor Jesucristo, pertenecíamos a la potestad de las tinieblas. Ahora, ¿qué te parece esta frase? Tú y yo, antes de convertidos, pertenecíamos a las tinieblas. A lo mejor esto se te hace un poquito difícil de captar, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Y Colosenses 1, versículos 2 y 13, te lo voy a leer. Con gozo, dando gracias al Padre. Y al final, espero que no se me olvide este punto, debemos de dar gracias. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mi hermano y mi hermana, este texto realmente describe tu situación antes de la conversión. ¿Estás de acuerdo con este texto que tú antes pertenecías a la potestad de las tinieblas? ¿Estás consciente, mi hermano y mi hermana, de tu antigua posición? Que estabas en esclavitud bajo la potestad de las tinieblas. ¿Qué te parece? Esto posiblemente creará algo, porque a lo mejor no somos conscientes de eso, ni antes ni ahora como creyentes. No somos conscientes de esta realidad. Es posible que algunos en su pasado
recuerden más seriamente esta potestad de las tinieblas, este poder de las tinieblas. Pero es porque estuvieron involucrados en cosas ocultistas, como lo decía el domingo pasado, porque jugaban con la ouija o hacían otras cosas. Algunos, en cambio, que somos muy miedosos para estas cosas de las tinieblas, no fuimos conscientes de este mundo diabólico. O sea, no captábamos. ¿Por qué? Porque el diablo, una de las cosas que quiere hacer es mantenernos cegados a la luz de Cristo Jesús. Y me temo que todavía algunos creyentes, y espero que no, pero sigan involucrados en este tipo de cosas espirituales. Culto a la muerte. Un día por ahí, visitando a una creyente en cierta iglesia, vi que tenía unas tijeras en la cuna de una bebita. Yo decía, hay que quitar estas tijeras porque la niña se puede picar. Dice, no es para que la bruja no se la venga y se le chupe o se la lleve. Todavía creyendo estas cosas a estas alturas de la vida, porque esto aún en los creyentes se ve, porque no somos conscientes de esa realidad espiritual. No somos conscientes de que eso antes éramos, de que en eso estábamos antes. Así que, mi hermano, lo primero que quiero justificar y argumentar es que necesitamos reconocer esto, cuál es nuestra posición, cuál era nuestra posición antes, porque a lo mejor no somos conscientes de esta situación, de esta potestad de las tinieblas. Y muchas veces ni antes ni ahora somos conscientes de eso, después de tantos años de creyentes. Así que vamos a hablar de cosas más visibles, donde a lo mejor sí somos conscientes. Por ejemplo, somos conscientes de la realidad que vemos a nuestro alrededor, de la sociedad que tenemos alrededor. Así que vamos a considerar en ese mismo punto lo que la Biblia nos dice en relación a eso. Fíjate bien lo que éramos, de una manera más conscientes. Éramos hijos de desobediencia y por naturaleza hijos de ira. Y vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. Te lo voy a leer. Espero que tengas ahí tu Biblia. Y Efesios 2, 1 al 3 dice de esa manera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo es muy palpable y fue muy palpable. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y Pablo se está incluyendo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que vamos a ver de estas cosas más conscientes, más reales. Uno es el mundo. ¿Y qué hacíamos antes? ¿Cuál era nuestra posición antes de Cristo? Seguíamos la corriente de este mundo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás siguiendo todavía la corriente de este mundo? Eso tenemos que estar conscientes de eso. ¿Cuál es nuestra posición antes y cuál es nuestra posición ahora? Y tomar decisiones si vamos a seguir como antes, cuando el Señor ya nos ha salvado, ya nos ha perdonado, nos ha justificado. Vamos a ver esta corriente que seguíamos el mundo.
Éramos conscientes de su influencia del mundo, porque seguíamos esta corriente. Nuestro comportamiento estaba determinado por esta corriente. Íbamos siguiendo lo mismo que hacían los demás. Llámese en modas, en lenguajes, en filosofías, todo lo nuevo, lo que el mundo hacía, nosotros también lo practicamos para estar actuales con el mundo. No mirábamos al príncipe del aire, al príncipe de la potestad, a estas tinieblas, no las mirábamos, pero lo que sí mirábamos era este mundo que nos rodea y nos rodeaba. Él marcaba nuestras pautas, nuestra vivencia, marcaba nuestro estilo de vida. Y no comprendíamos que este mundo está bajo el maligno. Yo espero que hoy comprendamos que este mundo está bajo el maligno. El maligno estaba determinando las situaciones donde nosotros andábamos. Si fumábamos, si tomábamos, si andábamos de adúlteros, si todas aquellas cosas estaban motivadas por este príncipe de este mundo. No mirábamos a él, claro. Él siempre llegaba a todas estas sutilezas en formas muy pequeñas, pero seguíamos esta corriente, porque el mundo opera conforme al príncipe de la potestad del aire. Y este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién éramos antes de convertirnos? Hijos de desobediencia. Eso es más, ¿cómo se le llama? Más conscientes, éramos conscientes de eso. Pero también estaba lo otro, conscientes de nuestra carne. Y nosotros ya nos tardamos bastante para checar el fruto del Espíritu, que es contrario a las obras de la carne, y lo dimos con esa intención, para poder vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, y no seguir los deseos de la carne que obran todas aquellas cosas de la carne. Pero antes nuestro comportamiento también estaba determinado por nuestra carne. Todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. A lo mejor, mi hermano y mi hermana, antes de tu conversión, de mi conversión, llegamos a comprender el mundo. No las cosas de la potestad de las tinieblas, porque no nos considerábamos que andábamos en esas cosas. Pero sí éramos conscientes de esta realidad del mundo, la realidad de nuestros apetitos carnales, pero sin comprender que detrás de todas esas cosas estaba el príncipe de la potestad del aire. Te voy a decir algo, mi hermano y mi hermana. Quien está dominado por la carne y por el mundo, también está dominado por el maligno, aún sin saberlo. Y eso era lo que nosotros éramos antes. Así éramos. Esa era nuestra posición antes de convertirnos. Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Quiero resumir este punto de la siguiente manera. La Biblia nos dice que somos rescatados por el Hijo. Antes de nacer de nuevo, tú y yo, por el poder de su Espíritu Santo, venimos a ser parte de la familia del Señor. Pero antes lo que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, y por consiguiente, escucha lo que te digo, hijos del diablo. Ahora, ¿estás consciente de que eso eras antes? Te digo que los que son nacidos en cuna cristiana, estos no se consideran así, llegar a tanto, no. Pero eso es lo que dice la Escritura. Independientemente de dónde hayas nacido, independientemente si has venido, si tu mamá dio luz aquí en la iglesia, independientemente de eso, esa es nuestra posición
antes de Cristo. Pertenecíamos al reino de las tinieblas y vivíamos conforme al mundo, conforme a la carne, siguiendo todas estas directrices del maligno. Así que, mi hermano y mi hermana, esa era nuestra posición y nuestra situación antes de conocer a Cristo, antes de venir a Cristo. Ahora, según el texto que leímos, ¿das gracias con gozo al Padre por liberarte de las tinieblas? ¿Eres agradecido porque de dónde te sacó? ¿De dónde te trasladó ahora a la nueva posición? Reflexiona sobre esto y analízalo y toma decisiones correctas. Si el mundo sigue teniendo control en tu vida, si la carne tiene teniendo control en tu vida, si los pensamientos, considera de dónde nos salvó el Señor, de las tinieblas. Y el mismo texto de Colosenses lo dice en el mismo texto. El segundo punto, nuestra posición en el Señor Jesucristo, nos dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y fíjate nuestra posición, y trasladado al reino de su amado Hijo. Este traslado es un cambio espiritual. Hermanos, la conversión constituye espiritualmente nuestro traslado, nuestro traspaso del reino de las tinieblas, del príncipe de la potestad del aire, al reino del Señor Jesucristo. Y es algo que el texto nos lo dice, no que es a futuro, nos ha librado, es presente. Él nos ha librado, no es que nos librará, nos ha librado. Cuando Pablo estuvo hablando con un rey llamado Agripa, Pablo le dio testimonio a Agripa, y Agripa es aquel que dice, por poco me persuades a ser cristiano. Yo espero persuadirte a que seas cristiano si no lo eres. Y si eres cristiano, quiero persuadirte a que vivas una vida nueva en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Pero más adelante te diré qué implica esta nueva vida. Pero hablando de este ministerio de Pablo y cómo él expresa que Dios le dio una comisión a Pablo, y expresa a Agripa lo que sucedió. Y esto está en Hechos 26:18. Fíjate la comisión que Cristo le dio a Pablo para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero el punto que quiero enfatizar aquí es que es convertirse de las tinieblas a la luz. Es convertirse de la potestad de Satanás a Dios. Ese es nuestro traspaso y eso lo hizo Cristo Jesús. Eso éramos antes. Así que, mis hermanos, al momento en que tú te convertiste, nuestra situación y posición cambia radicalmente. Ahora, ¿cuáles son los cambios radicales que hubo después o que hay después de la conversión? Te tengo una buena y una mala. Así que primero te voy a decir la buena. Al convertirte tú a Cristo, al ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios, ahora somos aceptados por Dios como sus hijos. Y como lo dije la vez pasada, esto lo podemos decir de una manera ligera porque una de las tantas mentiras que el príncipe de este mundo, que el príncipe de las tinieblas, que el maligno
pone en la mente de una sociedad como la nuestra es que todos somos hijos de Dios y todos los caminos llevan a Dios. Y esa es una mentira sutil, pero es en realidad una mentira. La Escritura nos los dice claro en Juan 1:12, un texto de esos textos que nos mueven el tapete cuando venimos al Señor, porque estábamos engañados. Fíjate lo que dice el texto Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente es aquellos que le reciben en su corazón como lo que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es Señor y es Salvador. Y es los que creen en su nombre, los que le creen a Dios. Así que, mi hermano, una de las grandes noticias que tenemos cuando nos convertimos y venimos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, nos damos cuenta que ahora tenemos acceso a Dios. Y este acceso es por la entrada solamente por el camino que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ese camino por la muerte en la cruz de nuestro Señor. Ahora tú y yo tenemos un acceso libre. Ya no debemos de tener intermediarios. Vamos directamente a Dios por la obra de Cristo Jesús. Como hijos, somos aceptados en el amado. Así que podemos acercarnos a Dios. Hebreos lo dice, es un texto muy conocido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hay más textos que nos hablan de esto. Pero a partir de aquel momento que tú y yo nos convertimos, tenemos el privilegio de vivir una vida en comunión con Dios. Y se acaba la soledad. En esta pandemia hay gente que está viviendo sola, sobre todo la gente grande, adulta. Hay una hermanita que vive sola, es una ancianita. Sus hijos van a ver una vez por semana, dejarle comida. Ella ni siquiera baja, no puede bajar ya. Pero ella puede mantenerse en esa soledad porque esa soledad se acabó. Ahora Cristo está ahí. Cuando tú y yo lleguemos a viejos, seguramente, y yo ya más pronto que tú, probablemente, va a haber una soledad que solamente Cristo nos puede ayudar. Decir, yo estoy contigo todos los días de mi vida. Y eso, mi hermano y mi hermana, se acaba esa soledad. Porque Dios está con nosotros. Conocemos de esta manera una comunión viva, eficaz, real, a través de la oración. Tenemos acceso a este lugar santísimo. Ya no somos enemigos de Dios, sino que somos aceptados en Él como hijos. Y ahora podemos levantar nuestra cabeza y mirar con los ojos de la fe a cara descubierta, porque antes ni siquiera podíamos alzarle la vista. Podemos decirle, Abba, Padre, Papito. Tenemos ese acceso. Ahora voy a decir este texto de Colosenses 1, 21, 22, que nos dice eso mismo que acabo de decir. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, o sea, en Cristo Jesús, por medio de la muerte. Esto es, Cristo murió por nosotros y nos da esta redención, esta reconciliación. ¿Cuál es el propósito? Para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante
de Él, de Dios. Hermanos, esta es una verdad. El creyente, después de su conversión, tiene a Dios como Padre. Y esto debe de revolucionar su vida. Si es que tú y yo hemos nacido de nuevo, tú y yo tenemos un Padre celestial. Tú y yo tenemos aquí un propósito en la vida. Ninguna pandemia va a venir a estorbar el propósito que Dios tiene con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y nos guía. Hay un plan perfecto para ti. Y después, cuando el Señor nos llame, nos va a recibir en vida eterna. Esto, mi hermano y mi hermana, debe de transformar nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. En el seguimiento que a veces compartimos, que se llama Mis Primeros Pasos, muy conocidos por todos ustedes o por algunos de ustedes, la primera lección nos hace una pregunta: ¿qué sucedió en la vida cuando creí en Jesús? ¿Qué sucedió en mi vida cuando yo recibí al Señor, a Jesús, como mi suficiente Salvador? Y nosotros explicamos que, uno, Cristo ha perdonado tus pecados, tú has nacido de nuevo, tú eres hijo de Dios ahora, has sido justificado y has sido adoptado a la gran familia de Dios. 5 cosas que sucedieron cuando tú te convertiste. Y todo esto es verdad. Pero también hay otra cosa que descubre el creyente, y esta es la mala. Pero dentro de la mala hay un propósito, y al final te lo voy a decir. Es que ahora como hijo, ahora nos convertimos inevitablemente en enemigos del diablo. Y él se convierte en nuestro enemigo. Después de haber descubierto que tú y yo tenemos a Dios como Padre y tenemos una nueva relación con Dios, descubrimos también que ahora tenemos una nueva relación con el maligno, con el príncipe de este mundo, con el mismo diablo. Descubrimos que estamos involucrados en una lucha, en una guerra espiritual. Antes éramos esclavos del diablo, hacíamos su voluntad, seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos la carne, los pensamientos. Y es posible que, como éramos así, es posible que el diablo nos dejaba, en cierto sentido, en paz. No se metía. ¿Por qué? Porque ya nos tenía ahí entretenidos en nuestras cosas. Éramos de él, éramos aliados suyos y como consecuencia enemigos respecto a Dios. No sé si tú, pero yo en mi vida antes de conversión, yo decía, bueno, mis padres me han dejado valores y hay cosas que ya no puedo seguir haciendo porque mis papás me dejaron esos valores. Yo no puedo decepcionar a mis padres. Pero era lo que detenía nada más. Pero en lo demás no había nada que detuviera. Pero al mismo tiempo miraba cómo gente se burlaba de Dios, de Cristo. Yo no llegaba a tanto, entre comillas, decir, no, yo respeto todo eso y yo a Dios lo quiero, lo aprecio y todo eso. Pero en realidad estaba siendo engañado. Yo estaba bajo el dominio, siguiendo la corriente de este mundo y estaba perdido, sin esperanza, sin promesas, sin Dios, muerto en mis pecados y en mis delitos. Pero ahora que nos convertimos al Señor y que tú te convertiste también, nos damos cuenta que hemos sido aceptados por Dios. Ahora somos sus amigos de Dios. Y descubrimos que, bueno, tenemos una amistad con Dios, pero inevitablemente estamos siendo enemigos del diablo. Y él se convierte en nuestro enemigo. Un texto que tú conoces muy bien, Primera de Pedro 5:8, nos dice esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, él es el adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar.
Hermanos y hermanas, tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, conoceremos los ataques de nuestro enemigo, del maligno. Y nos van a llegar de muchas maneras. A veces de maneras muy abiertas. Otras de maneras sutiles, a manera de tentaciones. Ahí van a estar ahí el ataque. Porque como creyente, y lo comentamos el domingo pasado, el diablo no tiene ni parte ni suerte contigo ni conmigo, pero lo que sí quiere hacer es hacernos inútiles, estorbarnos, meternos el pie, vernos caer, acusarnos sin argumentos, pero nos acusa, usar mil cosas. Él quiere tenernos paralizados como creyentes y en muchos lo ha conseguido. A veces estos ataques van a venir directamente de él. Ahora, no son muy, recordemos, el diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar en dos lugares a la misma vez. El diablo, si llegáramos a tener un ataque directo de él, bueno, va a estar directamente, pero normalmente, al menos lo más frecuente, es que de estos ataques nos llegarán por medio de terceros, usando estas huestes de maldad en estos terceros. Pudiéramos tener oposición, pudiéramos tener persecución, insultos, sarcasmos. ¿Tienes alguno de estos? ¿Han sido sarcásticos contigo? Decepción de nuestros contemporáneos por su apatía espiritual. Tú quieres servir al Señor y tus hermanos contemporáneos te dicen: no, hombre, no te lo tomes tan a pecho, hombre, vete tranquilo, hombre. Sí, mira, despacito. Total, pues ya somos creyentes, ya vamos a la iglesia. Eso te decepciona, te puede decepcionar por esa apatía. Y también muchas veces va a usar, por medio de los familiares, va a estar atacando. Conoceremos momentos de desánimo. Hay creyentes desanimados que el diablo ha hecho bien la tarea y los ha desanimado. Y ellos no son conscientes de que detrás de todo esto está el diablo desanimando. Va a haber asunto de cansancio. Leía un libro hace mucho de que una gran cantidad de pastores, su enemigo número uno que el diablo usa en relación a ellos es cansarlos, es tenerlos ocupados, desgastados en cosas que nada tienen que ver con el evangelio, ni con la palabra, ni con la extensión del reino de Dios. Ahí los tienen. ¿Y saben qué? Terminan esos pastores cansados, frustrados, desanimados y tiran el arpa. Va a venir también momentos de opresión, de esas opresiones que tú no sabes ni por qué te sientes mal, pero te sientes mal. Hay alguna opresión en tu pecho. Hay algo que dices tú: no sé, algo me pasa. Vas a alguna casa, vas a alguna situación, algo, y dices: oye, siento medio raro, no sé, hay algo que me incomoda. Y por último, y no por último, pero otra de las cosas que muchas veces este maligno, vamos a conocer sus ataques, es la enfermedad. Ahora, quiero aclarar, y lo vimos la vez pasada, debemos de mantener un equilibrio sano, bíblico, pero no debemos de ignorar, debemos de ser sobrios y debemos de estar velando, porque este diablo va a querer estorbarnos y muchas veces va a usar la enfermedad. Tú sabes esa historia de Pablo, no sabemos qué era. Alguien decía que era un asunto que tenía en los ojos, otros que tenía una costilla rota y le lastimaba, no sé. Pero lo que dice la Escritura, lo que sí dice la Escritura, es que era un mensajero de Satanás. Eso sí lo dice. Y con eso nos quedamos.
Y Dios le dijo, bástate gracia. No debemos ignorar todas esas cosas, hermanos. Pero quiero decir algo, hermanos, hemos de aprender a ver más allá de estas cosas, que no tenemos una lucha contra sangre y carne. O sea, cuando el maligno use a los seres humanos, ese ser humano no es nuestro enemigo, sino es otra víctima donde el diablo está utilizando y él ni siquiera se da cuenta que somos llamados a salvar por medio del evangelio. Nuestro enemigo no son las personas, es el diablo. Eso lo dice Efesios, y cuando lleguemos a esa parte de Efesios vamos a tratar de explicarlo de una manera bíblica y correcta. Así que en estos ataques que vamos a tener de parte del diablo, este adversario, el diablo, que quiere devorarnos, necesitamos la armadura de Dios. Y también lo vamos a ver en Efesios 6. Pero dentro de esa mala noticia, la buena es que tenemos a Dios como Padre, tenemos comunión con Él. La mala es que pues ahora nos volvimos enemigos del diablo y va a atacarnos. Pero dentro de esta mala hay algo que debemos valorar y que Dios nos ha provisto. Nosotros también debemos atacar. No hay situación para estar pasivos en esta guerra espiritual. No hay momentos, no hay tregua. Debemos de estar listos siempre. Viendo este asunto de las guerras, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, descubrí algo que seguramente los que saben de esto podrán sacarle más jugo. Pero cuando un ejército se confiaba, venían unas derrotas enormes, por más que fueran. Se confiaban y venía el enemigo y arrasaba con ellos por confiados, por no ser diligente, por pensar de que, no hombre, ahorita estamos descansando. No. Hay bastantes ejemplos de esos, ¿sí? A lo mejor en Hawái con Pearl Harbor es un ejemplo de eso. Pero bueno, vamos a lo que dice la Biblia. No solamente, mi hermano y mi hermana, tenemos una guerra espiritual con el diablo, que él va a buscar maneras de atacarnos. Y si tú has creído en el Señor como tu Señor y Salvador, él va a buscar estorbarte y atacarte. Eso lo hizo con nuestro Señor Jesucristo y lo hace con todos los hijos de él, los que han nacido de nuevo. Tú, mi hermano, y yo hemos recibido una comisión de parte de Dios. Y esta comisión representa un ataque tuyo, un ataque mío contra el maligno. Hemos sido enviados por el Señor al territorio del diablo a fin de llevar el evangelio. Una de las cosas que quiere hacer la iglesia evangélica a los peregrinos es proclamar el evangelio a toda criatura. Debemos de ir y proclamar el evangelio. Debemos rescatar a personas de las garras del diablo. Recuerden que Jesucristo, después de la confesión de Pedro, dijo lo siguiente en Mateo 16:18. Te lo leo. Dice, y yo también te digo, eso le dice Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La vez pasada les preguntaba yo a mis hijos cómo entendían este texto en relación a la última frase. Y uno me dijo, no voy a decir quién, pero uno me dijo, no, pues que
Es las puertas del Hades van contra la iglesia, a atacarla. Y otro me dijo, no, es la iglesia que va contra las puertas del Hades. Muchas veces, mis hermanos, estamos obsesionados con la idea del que el diablo nos ataca. Y es verdad, el diablo nos ataca. Pero no estamos acostumbrados con la idea de atacar el territorio del diablo. Eso a lo mejor para ti es nuevo y va a decir, bueno, pues yo en realidad me da miedo, tengo miedo, eso es para los maduros. Dios nos ha llamado a esto y lo voy a explicar. En este texto, la idea es que la iglesia va contra las puertas del Hades. ¿Cuál es el Hades? El Hades es el lugar de los muertos espirituales. El Hades está ahí como una fortaleza del maligno y la iglesia tiene que ir a acechar, atacar aquella fortaleza, entrar por las puertas de esa fortaleza para rescatar a personas que están en esa fortaleza. Este es el cometido: proclamar el evangelio a toda criatura. En este sentido, cuando tú compartes el evangelio, cuando tú evangelizas, te estás metiendo en el terreno del diablo y es parte de esta guerra espiritual. Hay un corito muy antiguo que seguramente algunos lo han de conocer. Decía, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Así que, mi hermano y mi hermana, prediquemos el evangelio. Este tesoro que tenemos en vasos de barro, pero que está ahí. Y cuando hagamos eso, estamos atacando una zona del enemigo. Voy a decir una frase y chécalo muy bien porque viene en el examen. Y espero que nadie se escandalice con eso, creo que no. Pero si tú sabes muy poco de la oposición satánica en tu vida, es muy probable que también sepas muy poco de lo que es evangelizar. Si captaste la idea, porque las dos cosas van de la mano. Va la guerra contra nuestro enemigo y es compartir el evangelio, evangelizar. Algunos piensan que, bueno, yo no soy llamado a evangelizar, yo tengo otro ministerio. Todos somos llamados a hablar de las virtudes de aquel que nos salvó, ¿no? Su luz. Todos. Si el diablo puede tenerte callado sin evangelizar, y esta es la situación lamentable de muchos creyentes en nuestros días, donde no quieren evangelizar. Y un consejo: si tu vida no refleja a Cristo, es mejor callarnos. Pero si tu vida refleja a Cristo, necesitas hablar, proclamar, evangelizar, testificar, porque es lo que Dios pide de nosotros como soldados de Cristo. Seguramente, si el diablo te tiene paralizado, es posible, aunque no aseguro nada, que no te molestará mucho. Eso es lo que pasa con algunos creyentes. Están paralizados y ni siquiera hay ninguna lucha con estas huestes de maldad, porque está paralizado. Ese ya está ahí anestesiado, no va a hacer nada, ni va a estar metiéndose conmigo, ahí lo dejo entretenido. Esto es trágico, porque esa conducta
Y esta actitud te hará ser infiel a tu Señor. Y habrás claudicado en esta guerra que tenemos por delante. Habrás negado al Señor. No en palabras posiblemente, porque a lo mejor de vez en cuando saldrá alguna palabra, pero sí de manera práctica. Abandonas esta verdad. Necesitamos hablar del Evangelio. Tenemos dos armas, la palabra de Dios y la oración. En esas dos armas tenemos que atacar, tenemos que ser firmes y estar atacando. No se trata, toda la demás armadura es sostenerse. Las sandalias, el cinturón, el casco, todo eso es para poder estar soportando. Y la idea es estar firme. Pero en la guerra espiritual, en esta lucha que tenemos por delante, debemos de pelear y debemos ir y atacar también. Vamos a concluir. 3 conclusiones. Quiero hacer una aclaración. No estamos diciendo que todo aquel que no se ha convertido sufre una posesión demoníaca. No estamos diciendo eso. Lo aclaro porque puede haber alguien muy quisquilloso, quisquillosa que diga, el diablo, el pastor está diciendo que todos tienen un demonio adentro. No, no. Lo que la Biblia nos está diciendo es que reconoce muchos grados y niveles de influencia demoníaca. Y después vamos a ver estos grados y niveles de influencia demoníaca. Y tenemos la escritura. Hubo un hombre que estaba mudo. Y según el Señor Jesucristo, era el diablo que lo tenía así. Otra mujer tenía hemorragia de sangre. Y según Jesucristo, estaba azotada por el diablo. Y pudiéramos seguir con más. Otra era divina. El diablo estaba ahí. Otro se hacía daño él solo. Y el diablo estaba detrás de todo eso. Entonces hay muchos grados y niveles de esta influencia demoníaca, pero no estamos diciendo que todo aquel que no se ha convertido tiene un demonio adentro. Mayormente lo que estamos diciendo o lo que queremos decir es de que el ser humano ni siquiera es consciente antes de convertirse de estas realidades. Sobre todo si tiene filosofías que niegan esta guerra espiritual. Todo lo va a ver desde una perspectiva filosófica, humana, no desde la perspectiva bíblica. Todos mis hermanos, en mayor o en menor grado, o de una manera o de otra, todos, dice Pablo, hemos sido hijos de ira, hijos de desobediencia. Todos hemos seguido los intereses del diablo. Y éramos, sin saberlo, esclavos y él nos controlaba, el príncipe de este mundo. Ahora, más adelante a lo mejor vamos a ver este punto, pero quiero decir esto a la iglesia local. No quiero, es algo difícil en una congregación, personas que le estén siguiendo el juego al diablo y ni siquiera se dan cuenta. Ten cuidado con eso. No andes abriendo puertas. No des lugar al diablo. Efesios nos lo dice Pablo nos dice que no demos lugar al diablo. Y vamos a llegar a ese texto. Segunda conclusión. Hermanos, la primera gran verdad que descubre el creyente después de esta conversión es que tiene un Padre celestial. Y eso debe de transformar tu vida y mi vida. Si has nacido de nuevo, tú tienes un Padre celestial. Y este Padre celestial tiene un propósito contigo. Él te va a guiar a través de su Santo Espíritu, de su palabra.
y Él tiene un plan para tu vida. Y cuando Dios te llame a su presencia, estarás gozando de la vida eterna. Esto es una verdad, pero también es una verdad que si tú no has venido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tienes otra posición de hijo de ira y de hijo de desobediencia. Tercera conclusión, y solamente es un texto, pero primero quiero comentar algo. Hermanos, al descubrir que tenemos un Padre Celestial, al descubrir una nueva relación con nuestro Dios, que ahora somos amigos, también descubrimos que tenemos una guerra con el diablo y con las huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y llegaremos también a ese texto. Colosenses y Efesios van muy de la mano los dos. Pero tú has recibido una comisión de parte de Dios. Y esta comisión representa un ataque tuyo contra el maligno. Y esta comisión es lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a Pablo que hiciera. Y todos debemos de seguir el ejemplo de Pablo. Hechos 26:18 dice lo siguiente: tú has sido salvo, tú has venido a Cristo Jesús, tienes ese Padre Celestial para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que las personas reciban por la fe que es en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre los que son santificados. Hemos sido enviados por el Señor a territorio del diablo a fin de llevar su precioso evangelio a todas las personas para librarlos de estas garras del enemigo. Mi hermano y mi hermana, esas son una posición antes. ¿Cómo era el título del sermón? Tizones arrebatados del incendio. Eso éramos. Nos trajeron un tizón que se estaba quemando en las puertas del infierno y ahora el Señor viene y nos rescata, nos salva y nos libra de este fuego, de este infierno. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tú nos has salvado en nuestra vieja posición, en nuestra vieja situación. No éramos conscientes de este príncipe, de este mundo, del diablo. No todos, pero sí éramos conscientes de este mundo, de nuestros pensamientos, de nuestra carnalidad. Pero gracias por salvarnos, porque esta salvación que nos das en Cristo Jesús nos traslada desde las tinieblas al reino de Dios. Y ahora descubrimos que tú eres nuestro Padre y podemos decir: Abba, Padre, Papito. Podemos hablar contigo, tener una comunión, una relación y cada vez creciendo más en nuestra vida espiritual. Pero también descubrimos que tenemos una guerra. Pero en esta guerra tú nos has dado una armadura y nos has dado armas para protegernos, pero también nos has dado armas para pelear. Palabra, espada del Espíritu y la oración. Ayúdanos a ser buenos soldados y que podamos pelear la buena batalla. Que seamos buenos soldados en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. La gloria y la honra siempre es para ti. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. En el libro de Lucas 15, todos conocen que habla de la parábola del hijo pródigo. En esta parábola nos quiere enseñar que nuestro Señor Jesucristo se refería que es tan grande el amor por cada uno de nosotros que a pesar que
éramos nosotros pecadores, Él envió a su único Hijo a morir por ti, por mí, por cada uno de nosotros, para que tuviéramos acceso a su reino, es decir, vida eterna y librarnos de la condenación. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida y humillé al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Amén.
Bien, mis hermanos, damos muchas gracias a Dios por el mensaje que se ha presentado, el mensaje que está relacionado con esta batalla o esta lucha espiritual que tenemos los cristianos. El título del mensaje de hoy que presentó nuestro hermano Tino se titula Tizones arrebatados del incendio. Está muy relacionado con esta batalla o esta lucha, esta guerra espiritual que día tras día el cristiano sostiene contra su archienemigo, Satanás. Dios nos ayude a aprender y a entender que de parte de Dios tenemos su armadura, tenemos los recursos para hacerle frente a este enemigo y hacerle frente también al mundo y la carne. Muy bien, mis hermanos, tenemos los anuncios para esta semana y el primero de ellos es de que sigamos incluyendo en nuestras oraciones durante la semana el ayuno. Podemos ayunar cualquier día de la semana y esto ayudará a reforzar nuestro compromiso y nuestra confianza en el Señor y sin lugar a dudas vamos a ver la mano de Dios obrando milagrosamente en eventos que estemos atravesando. Ese es el primer anuncio. El siguiente es con respecto a la oración. Hermanos, estemos orando. El día miércoles nos unimos como iglesia a las 8:30 p.m. Esto lo hacemos mediante la plataforma Zoom. Nuestro hermano Faustino Cisneros, él envía la invitación y nos reunimos a las 8:30 para orar y llevar las cargas de los unos por los otros. Entonces, miércoles 8:30 p.m. es la reunión de la iglesia en oración. Y el día viernes estemos también estudiando mediante la frecuencia de radio, el 96.5 FM, Radio Vida. Se está teniendo un estudio acerca de las cartas que se enviaron a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Y este estudio es a las 8 p.m. a través del programa La Hora del Peregrino. La Hora del Peregrino, que se transmite por 96.5 FM, Radio Vida, también a través de la página de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos SLP, de la página de Facebook, y la página de internet de la emisora es radiovida.mx. Así que estamos invitados para continuar con este estudio bíblico que está teniendo los días viernes a través de la radio. Y hoy domingo por la tarde a las 7 p.m. tenemos la transmisión en vivo a través de Facebook y también a través de la plataforma Zoom, la historia del origen de la Biblia. Este programa o esta transmisión que está a cargo de nuestro hermano David Domínguez Armijo, ¿verdad? Esperamos que puedan enlazarse más hermanos, contactarse y que podamos seguir este programa. Este programa es el segundo que se transmite y va a estar transmitiéndose durante el mes de agosto, celebrando el mes de la Biblia. Y el último anuncio que tenemos aquí es con respecto a las reuniones. Mis hermanos, vamos a continuar con las transmisiones a través de este medio, a través también de Facebook y a través de Zoom, para continuar pues de una manera estar cercanos unos con los otros y estar en contacto unos con otros. Las reuniones presenciales tentativamente se estarán efectuando hasta el mes de septiembre, si las condiciones de riesgo epidemiológico lo permiten, lo mejoran. Ahora nos encontramos en semáforo naranja, pero todavía el riesgo epidemiológico, de acuerdo a las autoridades, es alto. Y vamos a esperar y vamos a estar confiando en que estas condiciones de riesgo mejoren y que podamos tener reuniones pues lo más seguro posible entre nosotros. Entonces, hermanos, estos han sido los anuncios. Deseamos que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja. Estemos
en contacto unos con otros y también estemos en contacto con el Señor. Su línea telefónica con el Señor, ¿verdad? Esa nunca está ocupada, está accesible las 24 horas del día, y mantengámonos en contacto con el Señor y confiando en su gracia y su protección. El Señor les bendiga y les guarde en esta semana, y Dios mediante nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor.